Afectuoso saludo, familia Unicesma. Yo soy Susana Arellano, docente del programa de psicología, orgullosamente egresada de la universidad, y hoy con mucha gratitud acepto esta invitación para compartir con ustedes, familias de nuestros universitarios, familias de nuestra comunidad en sí, sobre temas que son de gran interés para todos nosotros. Me han invitado para que hablemos de violencia intrafamiliar, un tema muy sensible, un tema muy común y un tema que en estos días ha tomado mucho revuelo porque lamentablemente la época de contingencia, el aislamiento que estamos vivenciando a causa pues de esta pandemia del COVID-19 ha generado que estos índices de violencia intrafamiliar estén en incremento. Por eso es muy importante que podamos dialogar sobre este tema, aprovechando quizás las tecnologías que nos acercan un poquito más a sus hogares. Quisiera comentarles algo inicialmente, y es que la violencia intrafamiliar, si bien nosotros nos ideamos inmediatamente un escenario en donde hay actos violentos que lastiman físicamente, quisiera decirles que no necesariamente lo físico, la agresión como tal, es el factor común de la violencia intrafamiliar. Más o menos para que yo me pueda hacer entender, quisiera comentarles que la familia es un sistema y cada uno de los sujetos que forman parte de este sistema generan unas dinámicas en su relación. Todo el proceso normal de desarrollo y evolución de una familia, de alguna manera, genera unas dinámicas y unos patrones de comportamiento que usualmente, al ser tan dinámicos, valga la redundancia, generan ciertos tipos de tensiones o de crisis o de conflictos que son muy naturales encontrarlos, pero que a veces sobrepasan la capacidad de respuesta de los sujetos. Es decir, no todos los seres humanos contamos con las mismas herramientas y con las mismas estrategias de acción o de respuesta ante tensiones. Es ahí cuando el sujeto, que quizás no encuentra una forma adecuada de responder a una tensión, sustituye esa respuesta en una forma de agresión, en una forma violenta o en una forma de omisión, porque la violencia no es solo la acción, sino también la omisión. Y en ese sentido se configura lo que es la dinámica de violencia intrafamiliar. Obviamente, podríamos decir que la violencia intrafamiliar se constituye en una conducta inadecuada. Efectivamente, rompe un patrón tradicional, natural, normal, adecuado para una familia. Podríamos decir que cambia el ideal de dinámica familiar que muchos aspiramos gozar y que sabemos con certeza que cualquier sujeto inmerso en un sistema adecuado, un sistema normal, un sistema adaptado, pues podría generar de verdad bienestar para todos los seres humanos. Esto no siempre sucede y lamentablemente hay muchas familias que presentan estas dinámicas violentas. ¿De qué depende que todo esto suceda? Quisiera comentarles que hay muchos elementos que entran en juego para que se presente un escenario de violencia intrafamiliar. Hay elementos de tipo individual, es decir, las características propias de los sujetos. Hay características o hay elementos también que es más producto de la relación, del ambiente que se da en esa dinámica. Y hay otro que son los valores culturales, aquello que hemos aprendido y con lo que hemos crecido y que de alguna manera nos ha generado naturalizar o no ciertos comportamientos. Me voy con la primera idea, lo individual. Las respuestas que nosotros damos a nuestras tensiones estarán mediadas por algunas características propias nuestras. Ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer. Las diferencias de género inmediatamente son uno de los elementos que nosotros podemos reconocer como sintetizan esas diferencias en las que nosotros enmarcamos la forma en cómo nos adaptamos y cómo respondemos ante situaciones tensionantes. Si lo pensamos en una pareja, podríamos ahí comprender el por qué dentro de toda la tipología de violencia intrafamiliar, la violencia de pareja es la más común. Casi que la mayoría de casos en donde se ha denunciado violencia intrafamiliar es por agresiones dentro de la pareja. Y obviamente, dentro de lo más común, sin querer enmarcar esto como un estereotipo,
hablemos pues de las incidencias reales que hemos encontrado, obviamente es el hombre el que en la mayoría de casos ha atentado contra la mujer. No quiero decir con esto que no existe el caso contrario. Hay muchos hogares en los que la mujer es la violenta y la mujer es la que ha generado el tipo de respuesta de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el factor más común o el elemento más común es que sea de hombre a mujer. ¿Por qué? Por las condiciones que de género han suscitado una respuesta un poco más sumisa y más, entre comillas, de debilidad de la mujer hacia pues la figura del hombre. No podemos olvidar la violencia hacia los niños. Es también otro elemento muy común. Y aquí entra en juego ese elemento tan básico que es lo cultural. Cómo hemos crecido nosotros naturalizando los patrones de violencia. Si nosotros escuchamos un poquito de la historia y la historia de nuestra vida, muchos podríamos decir: a nosotros nos castigaron físicamente y somos personas de bien. Muchas veces las familias de antes optaban por castigos físicos severos, que hoy por hoy serían muy rechazados. Podríamos decir que hay sujetos y hay personas que, pese a esa dinámica, han generado una buena respuesta hoy de afrontamiento, pero no todos los casos son iguales y no todas las personas podemos responder de la misma manera. Si algo estamos seguros es que en los patrones o en las dinámicas donde ha habido violencia, hay una relación directa con una inseguridad en el sujeto. Los niños crecen de una forma insegura. Esa falta de cariño o esas manifestaciones enmarcadas pues en lo conflictivo, en lo violento, distan mucho de ese panorama de comunicación, de comprensión, de afecto. Y eso genera también a futuro unas dependencias que son insanas. Por eso vemos parejas que en medio de la relación violenta aún se mantienen. Y no es un patrón normal. No podríamos romantizar esa respuesta diciendo es que ella es muy paciente y quiere conservar su hogar. No, hay un momento en que se debería romper esa cadena y lamentablemente no todos tienen la fortaleza para hacerlo. ¿Por qué esto sucede? Pues lo vivimos desde la crianza. Y si nosotros tenemos niños en nuestros hogares, podríamos empezar a asumir esta responsabilidad de empezar a cambiar esos patrones de crianza. Un ejemplo muy común es cómo nosotros preparamos a nuestros niños para su futuro. Si yo les preguntaría ahorita, si yo los tuviera enfrente a todos ustedes y les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es un regalo común para una niña? ¿Qué me responderían? Estoy segura que me dirían una muñeca o una vajilla, unas tacitas de té o algo así, o una cocina. Y si yo les pregunto en el caso contrario, ¿qué le regala uno a un niño? Pues me hablarán de superhéroes, me hablarán de camiones del ejército, de carros, de aparatos de construcción, de herramientas. ¿Por qué no a la inversa? Nos ha costado todavía comprender que un niño que juegue con una muñeca no es un amanerado, no es un niño que de pronto se está desviando, como uno escucha decirlo. ¿Por qué no pensar es un niño que se está preparando para ser padre? Y eso nos ha costado, y así hemos crecido muchos, y así nuestras dinámicas en las familias se han movilizado. Y efectivamente, por eso encontramos esas diferencias tan grandes en los hogares de hoy. Quizás las madres asumen más la carga de crianza de los niños, de la cocina, del aseo, de mantener un hogar. Y el padre se le ha cargado también esa responsabilidad del sustento. Eso nosotros los psicólogos lo llamamos como expectativa de rol. Y cuando no se ha cumplido esa expectativa de rol, como la persona no puede cumplir con eso que hemos ideado, entonces ahí vienen las frustraciones, las tensiones. Y ya he hablado de eso, ya lo mencioné, algunos no podemos con esa tensión, con esa crisis y la respuesta quizás será violenta. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar entonces nuestro hogar? Ya esas cosas de nuestro pasado lamentablemente están ahí marcadas. ¿Que podríamos romper esos escenarios? Claro. Si nosotros tenemos niños pequeños, si nosotros tenemos adolescentes, empecemos a romper desde nuestro hogar esa estructura que es dañina, que es aversiva. Y empecemos a trabajar en esa equidad, en esa igualdad, en que las diferencias no tienen que estar marcadas por nuestro género, sino también, o más bien, que sea ese género el que complemente al otro de una manera muy sana,
respetándonos y amándonos primero a nosotros mismos. ¿Qué debemos fomentar? El diálogo, la comunicación. Lamentablemente las familias han roto esos canales. Hoy es muy fácil encontrar familias que se reúnen, pero todas están con su equipo celular. Las redes sociales pareciera que han generado una alternativa novedosa de comunicación, pero realmente lo que están haciendo es aislando a las familias. Y obviamente sin comunicación no hay comprensión, sin comunicación no hay afecto, no hay encuentro, no voy a saber lo que necesita el otro de mí, entonces no va a haber un complemento. Y mi hogar se constituye simplemente en un soporte, pero lo que encuentro afuera puede resultar más atractivo. ¿Qué encuentra afuera un adolescente? Sustancias psicoactivas, licor, qué sé yo, patrones de delincuencia, cuántas cosas podemos encontrar afuera, ¿sí? Entonces desde casa nosotros podemos hacer mucho. Hablemos de las formas rápidamente. Los abusos, la violencia intrafamiliar se traduce en abusos verbales, cuando hay insultos, cuando hay gritos, cuando ridiculizamos, cuando humillamos al otro. Encontramos también ese abuso psicológico, que es muy difícil de comprender. A veces pensamos que esto no es violencia, pero podríamos estarla vivenciando. Cuando encontramos subvaloración, descalificación del otro hacia nosotros, una autoridad no sana, imposición, una pareja que impone también es negativa. El abuso económico es muy común. Cuando se ejerce un poder frente al otro por los recursos que yo pueda tener. Y el abuso sexual, que lastimosamente también es muy común. Cuando sin consentimiento, cuando sin respetar edades, sin respetar que es un niño y demás, la violencia se genera en torno a nuestras familias. Es difícil decirlo, pero las estadísticas nos demuestran que nuestros niños y las mujeres corren más riesgo de violencia dentro de sus hogares que por fuera. ¿Eso qué nos está diciendo? Que las familias debemos replantear nuestra forma de vida, nuestra dinámica de vida para no darle paso a esto, porque la violencia puede estar ahí, puede ser un desencadenante. Nosotros tenemos en este momento las alternativas. Potenciamos lo que tenemos positivo, potenciamos la comunicación, potenciamos el afecto, potenciamos el cariño hacia los demás, potenciamos esa integración, esa unidad familiar, la crianza en valores, la escucha. ¿Lo fortalecemos o dejamos que la dinámica fluya y que las tensiones sean manejadas por cada quien como quiera hacerlo? Si nosotros ya estamos expuestos en un escenario de violencia, tenemos que saber cómo actuar. En primer lugar, las redes de apoyo son reales. Hay muchas instituciones que están atentos a que cualquier situación que nosotros presentemos de violencia podamos acudir a ella. Hay 3 grandes esferas que cubren esta dinámica de violencia intrafamiliar. En primer lugar, encontramos el escenario de salud. Cuando nosotros presentamos o consideramos que estamos expuestos a una situación de violencia, debemos acudir a alguna entidad de salud. Todas las entidades de salud están obligadas a generar la atención y es el primer canal de ingreso o de atención para una persona que haya sido violentada por cualquiera de las formas de violencia. Está también el canal protección. En este caso entra para menores de edad el Instituto de Bienestar Familiar, pero también las comisarías de familia, podemos acudir a ellas, podemos buscar ayuda, podemos buscar el apoyo necesario. Y también está justicia. En justicia nosotros encontramos de alguna manera que podemos acudir, por ejemplo, a la fiscalía, cuando debemos presentar una denuncia, en el caso de presentar o de que estemos expuestos a una situación de violencia, podemos acudir a esta instancia o marcar a la policía. Estos son la red más amplia que puede existir y que todas las instituciones que hacen parte de esta red estamos obligados a generar este tipo de atención. Nosotros como universidad no estamos ausentes en esto. Hay canales al interior de nuestra universidad que también sugieren de alguna forma una atención específica a quien esté padeciendo este tipo de violencia. La invitación desde lo que hacemos nosotros es que podamos comprender que este tema es tan sensible pero muy real en nuestras casas y que quien lo esté viviendo puede acudir a cualquiera de las instancias mencionadas o también acudir a nosotros, que como familia estaremos extendiendo nuestro apoyo. Lo importante es
no callar. No es sano conservar una familia cuando los elementos nos dicen que es imposible manejarlo ya por nuestra propia cuenta, que sin terceros no podríamos continuar, cuando hay violencia, cuando hay una tensión excesiva que ya se sale de nuestras manos. No es sano. Es mejor buscar ayuda. Y para eso estamos. Como familias, como comunidad, podemos darnos la mano todos. No es momento de callar y no es momento de ocultar, porque los efectos de la violencia son grandísimos y no queremos repercutir, y estoy segura que nadie quiere generar un daño a su familia. Entonces, nos queda ponernos la tarea de mirar a nuestro interior en qué estamos fallando, en qué estamos eh, dando nuestro tiempo. Quizás estamos generando límites que no son sanos, quizás estamos perdiendo el tiempo en otras cosas y estamos olvidando que tenemos una familia que nos necesita. Y si ya es imposible, pues es momento de buscar ayuda. Les agradezco mucho, el tiempo es muy corto, pero sé que podemos continuar más adelante hablando de más temas de interés. No olviden que la universidad abre sus puertas para este tipo de situaciones y ha sido un placer acompañarlos este día.